Servidores de todos. Lucas capítulo 9, versículo del 46 al 48. Dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Y aquí es muy valioso mencionar de que entre los discípulos del Señor Jesús había una discusión. Había una fuerte contienda, un debate entre ellos mismos. De quién sería el mayor, el más grande, el más importante, el más notorio. Y de alguna manera tenían disensión entre estas cosas. Mas sin embargo, percibiendo el Señor Jesucristo su estado y la discusión que tenían entre ellos, miren cómo el Señor aquí conocía, sabía y también comprendía, entendía perfectamente el estado de sus corazones. Y les enseñó. La enseñanza es un antídoto contra la ignorancia, es un antídoto contra la falta de conocimiento. Entonces la enseñanza aquí juega un rol, un papel fundamental a la hora de sanar los corazones de los servidores, de los discípulos en formación. Es muy, pero muy fundamental que entendamos que la enseñanza fue lo que Cristo usó a través de la palabra de conocimiento y ciencia, los dones, para conocer el estado de sus discípulos, de los servidores voluntarios que él usaría, para poder encaminarlos a lo que verdaderamente es importante. Entonces, aquí la palabra pequeño, cuando él les dice: y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, está hablando de que hay una unidad entre a las personas que le hacemos el bien, y cuando se lo hacemos al mismo Señor Jesucristo. Y asimismo, al hacérselo a las personas, se lo hacemos a Cristo, y al hacerlo a Cristo, se lo hacemos al Padre que está en los cielos. Entonces ahí hay una unidad ministerial, una unidad en todo el servicio para la gloria de Dios. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande, y les muestra verdaderamente cuál es la verdadera grandeza en el reino de los cielos, en el reino donde Él es Señor y gobernador. A pesar de que Él era el más grande, Él es y será el más grande en el reino de los cielos, el Señor y gobernador, les explicó que Él vino a la tierra a servir. Y entonces les puede explicar dándonos ejemplo de que el más pequeño en tamaño, en cantidad, en número o figurativamente en dignidad, un poco menor, entonces ese es el más grande, el enorme, el fuerte, el abundante. Ese sí es. Y a manera de introducción les quiero compartir que los servidores voluntarios deberán buscar siempre el bienestar social de la comunidad, donde se encuentren o donde hayan sido enviados a través de la siembra del amor incondicional de Dios. En nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenemos nuestro referente, nuestro ejemplo a seguir, así como lo indica la palabra de Dios en Marcos 10:45, que algo les mencioné, que dice en el nombre del Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces nos confrontamos en esta parte introductoria, nos confrontamos al preguntarnos: ¿hemos sido establecidos para servir o para ser servidos? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, si vamos a querer que los demás den todo por nosotros, o si vamos a dar nosotros todo y todo nuestro servicio por los demás. Entonces el enfoque correcto es que Cristo, siendo el Rey de más alto linaje, vino a servir. Vino a lavar los pies de los discípulos, vino a enseñar con humildad, y eso no hizo que perdiera el señorío, no hizo que perdiera el respeto, no hizo que perdiera ninguno de los privilegios que Dios Padre le había dado.
por el contrario, se ganó el corazón de la iglesia. Entonces es muy importante y es crucial, notorio, fundamental, sustancial. Es muy grandioso y valioso que nosotros entendamos lo que es la palabra servidor. El servidor. Ejemplo, en la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, todos somos sembradores de amor a través de acciones de compasión y obras de misericordia dentro del proyecto Ser para luego hacer, evangelismo transformacional. Es decir, vamos a sembrar el amor de Dios, ayuda y enseñanza de la palabra de Dios, sin dejar de suministrar la ayuda física y material. Por tanto, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, para que el evangelismo transformacional sea integral. Y acá en la Fundación, tanto servidores como departamento de misiones, todos somos uno en Cristo Jesús para trabajar en el bienestar social de la comunidad. Ninguno es más grande que el otro, todos nos debemos los unos a los otros en servicio, amor y fraternidad. Entonces la palabra servidor aquí es fundamental. La palabra servidor significa ser servidor, servir a domésticamente o como anfitrión, amigo, figurativamente, maestro, que enseña, un mentor, actuar como diácono, administrar, administrador, ayudador, ayudar, diaconado, expedir, ministrar, servir. Ahí está la palabra servidor. Ser apto, útil para un fin, estar capacitado para toda buena obra, para la obra del ministerio. Es importante que el servidor comprenda qué es servir. Es aprovechar lo que Dios le ha dado de gracia para darlo de gracia, en beneficio de todos los demás. Entonces debe de tener la capacidad de tomar una decisión como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2:7. Tomó forma de siervo. ¿Y cómo tomó forma de siervo nuestro Señor Jesucristo? Él empieza hablando de que lo crucial, lo que más necesitamos considerar es que Él tomó una posición de tener a los demás como superiores. Y eso no le hizo perder el señorío, ni la autoridad, ni todo lo que era el poder dado por Dios. Y Él tomó una decisión y previamente se preparó, claro, hubo disposición, hubo decisión, pero también hubo una determinación para poder tener a los demás como superiores y de esa manera tomar forma de siervo. Entonces, tomar forma de siervo implica, dice, esclavo, hacerse esclavo, calificado, de sujeción y subordinación, del griego 14:01. Entonces, es muy importante y es clave y es un tema central en la palabra de Dios. Es muy valioso. El verso 46 y 48 dice, ¿quién es el mayor? La incapacidad, aquí vemos en los discípulos la incapacidad de ellos para entender, de comprender el sufrimiento venidero del Señor Jesucristo. Cómo se vincula con el deseo que tenían de grandeza, de ser tenidos como importantes. Entonces en el verso 46 dice, ¿quién de ellos sería el mayor? Esa era la discusión de ellos. Y aquí se refiere a que quien tenía más autoridad. ¿Quién era el que tenía más autoridad? ¿Quién era el más grande, el más valioso entre ellos? ¿Quién merecía más privilegios? ¿Quién era el más valioso o quizá gozaba de mayor favor de Dios? Al parecer y en la discusión de ellos. Esto es importante analizarlo. Además, sus expectativas mesiánicas de un libertador político, los discípulos sueñan con privilegios, honra y poder, al estilo de la rebelión macabea antes de Cristo, en 166-160 antes de Cristo. No obstante, toda comparación de este tipo era desatinada, pues que los discípulos malinterpretan, ahí todos malinterpretan la grandeza como esfuerzo y logro y estatus humanos. Sin embargo, dice Mateo 18 del versículo 4 al versículo 5, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, como a mí, me recibe. A mí también me recibe. Entonces cualquiera que se humille como este niño, punto a tener
en cuenta la humildad de los niños. Consiste en ser como ellos en su fe, vulnerabilidad e incapacidad de seguir su propio camino sin la ayuda, la orientación, la provisión, la protección y el gobierno paternal de sus progenitores. Es necesario sus recursos, su cuidado y todo lo que implica el desarrollo de la vida, de la paternidad, de la vida de un hijo frente a la paternidad. Verso 47, Jesús percibiendo sus corazones respecto a la capacidad del Señor Jesús de conocer los pensamientos de las personas. Aquí es fundamental, es clave. Mirar que es una señal de su divinidad. Tomó a un niño junto a sí. Aquí podemos mirar Marcos 9, 36 al 37 cuando dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibió a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Tomándole en sus brazos, palabras claves, palabras importantes. Jesús enseña a tener una actitud de corazón que no descuida ni aún un humilde niño, que en las sociedades antiguas, en la época del tiempo del Señor, solían ser un grupo marginado, menospreciado, sino que lo recibe y por lo tanto se interesa por los más pequeños en el nombre de Cristo. Punto a diferencia de la búsqueda de los privilegios de los discípulos, como Jesús les muestra que deberían asumir voluntariamente aquellas tareas humildes en las que casi nadie repara, como por ejemplo en los menos privilegiados en el mundo. Jesús enseña que todo el que tal haga lo recibe a él, y al hacerlo también recibe al Padre, al que lo envió. Aquí también vemos la unidad del Padre y del Hijo, una unidad indivisible. No me recibió a mí. Segunda, una frase importante, una frase valiosa, que es sustancial, que es central y tema clave en este contexto. No me recibe a mí. Debería entenderse como una figura idiomática que significa no me recibe solamente a mí. Punto a tener en cuenta: humildad para cuidar de los más desventurados, es decir, los más vulnerables, por obediencia a Cristo. En mi nombre serán recompensados con una comunión rica, abundante y personal con el Hijo y el Padre. Ojo, con el Hijo y el Padre. Aquí podemos traer a colación Mateo 25:40 cuando dice: respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Importante y clave: las ovejas son elogiadas por su gran compasión y misericordia hacia los más vulnerables, hacia los más necesitados de nuestra sociedad, es decir, los más hambrientos, los sedientos, los pobres, los forasteros, los extranjeros migrantes, los que están desnudos, los enfermos, los ancianos y los que están en la cárcel. Todos esos son personas que están en estado de vulnerabilidad, y es importante tener consideración de ellos, tenerlos en gran estima, porque es notable que el Señor así va a juzgar a las naciones. Los justos heredarán el reino, no por causa de las obras de compasión que hayan hecho, sino porque su justicia proviene de sus corazones transformados en respuesta a la proclamación que nuestro Señor Jesucristo hizo del reino de Dios y su justicia, y se manifiesta en su compasión y misericordia por los más pequeños, los más vulnerables. Al cuidar de estos necesitados, los justos descubren que demostrar compasión hacia estas personas es lo mismo que demostrársela a nuestro Señor y Salvador Jesucristo mismo. Por ello dice: a mí lo hiciste. Y seguimos en Lucas 9:48: cualquiera que reciba a este niño, a mí me recibe; cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Unidad entre el Padre y el Hijo. Siempre voy a hacer énfasis en eso, porque en la palabra de Dios es fundamental la unidad, aún entre la Trinidad. Un ejemplo de paralelismo escalonado: Lucas 10:16: el que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En el que la primera proposición se reitera con más fuerza, en la segunda, el niño debe de ser recibido como se recibiría al Señor Jesús. Jesús debería de ser recibido como a Dios nuestro Padre. El que es más pequeño, esa frase también es crucial: el que se haga siervo de todos y coma por lo tanto
como por lo tanto sea al menos reconocido. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Postrero significa, está en el griego 2078, en el sentido de contigüidad, más lejos, final de lugar o tiempo. Postrero, último, estado, final. Servidor, recuerde, servidor. Es importantísimo y es clave tener claro que el servidor es un ayudante, es una persona que ayuda, como el mesero, el que sirve a la mesa. En este contexto del griego 1249 que acabamos de leer, de Marcos 9:35, significa mesero, a la mesa. En otros quehaceres domésticos, técnicamente diácono o diaconisa. Diácono, ministro, servidor, siervo, esclavo, sirviente. Definición de todos: todo, cualquiera, cada uno, el todo, siglo, todo, clase, cosa, manera, del griego 39:56. Entonces estaba definiendo que somos servidores de todos. Si alguien quiere importancia, si alguien quiere grandeza, debe de ser servidor de todos. Ese es el principio poderoso en el reino de los cielos y que nuestro Señor Jesucristo nos explicó para desarraigar y crucificar y darle muerte a la codicia y al orgullo y al deseo de ser importante entre los hombres. Entonces debe de ser humilde para ser servidor de todos, incondicionalmente. Entonces el más grande a los ojos de Dios, como dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14 aquí es crucial, valioso, importante y fundamental mencionar. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado. Lo dice Lucas 18:14. Os digo que este descendió a su casa justificado. La palabra justificado, ser hecho inocente por la sangre de Cristo, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 22:26 dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí hay una nota importante, crucial y sustancial que debemos tener en cuenta. Sea el mayor entre vosotros el que dirige la congregación o aquella persona en posición de poder, coordinación o privilegio, como el más joven, es decir, como el que tiene menos legitimidad para gobernar a los demás. Se lo voy a repetir: como el que tiene menos legitimidad para gobernar a los demás. Y no según la idea equivocada de grandeza que tenían los discípulos cuando entraron en discusión sobre este aspecto mencionado en Lucas 9:46. Entonces Dios escoge a lo vil y lo menospreciado y lo va a poner de alguna manera, lo va a usar para sacar el orgullo, el rechazo, la amargura que hay en los demás. Una persona débil que no está legítimamente capacitada, por decirlo así, a simple vista, para gobernar a los demás. Entonces el Señor lo va a usar en muchos aspectos a esa persona que ha sido escogida de lo vil y lo menospreciado para servir a los demás de manera incondicional. Esa persona es la que va a ayudar a los demás a que puedan crucificar y a poder ver evidentemente el orgullo y la codicia. En conclusión, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo el más grande de todos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló. ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? La humillación. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación es fundamental frente a la obediencia. Para obedecer necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocerle que Él siempre tendrá la razón, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Bueno, entonces para que la persona sea exaltada, primero tiene que ser humillada. Ese es el proceso y el orden de Dios. Primero el proceso de la humillación y después es el privilegio de la exaltación. Pero no podemos alterar ese orden divino. Y le dio un nombre a Dios
al Señor Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso está con fundamento en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 al 11. En esto está fundamentado todo lo que hemos compartido hasta aquí, y en esta conclusión, y aquí el antídoto contra el orgullo siempre será la humillación. Conforme lo anterior, trabajemos. Es mi recomendación respetuosa para todos, que en nuestra formación integral, en nuestro propio proceso personal, nosotros hagamos morir y crucifiquemos todas las obras de la carne, las pasiones, los deseos, nuestros deseos de grandeza, nuestro deseo de ser más importante o más importante que los demás. Eso hay que darle muerte, hay que crucificarlo, y debemos tener comunión con el Espíritu Santo para lograrlo, y podamos entonces vivir nuestro proceso de sanidad y liberación interior, que es la base y la columna vertebral de la gran comisión y el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está claramente fundamentado en Lucas 4:18. Y finalmente, no olvidemos, por ejemplo, que en nuestro Señor Jesucristo, si en algún afecto entrañable, si en algún consuelo de amor, si en alguna comunión con el Espíritu Santo, si en alguna consolación en Cristo, si alguna misericordia, nosotros debemos completar su gozo, sintiendo todos lo mismo, una misma cosa, conforme la palabra de Dios dice, teniendo el mismo amor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, unánimes, unidad primero, uno mismo. En la unidad empieza por uno mismo, unidad en lo que piensa y en lo que siente, y ahora sí en unidad y en asociación con todos los demás, teniéndolos siempre como superiores a los demás y sintiendo todos una misma cosa. Entonces les rogamos a todos en el nombre del Señor Jesús que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, ni por orgullo, ni por codicia, ni por contienda ni vanagloria, antes bien con toda humildad, rendición. Humildad es un proceso de muerte, de humillación, crucifixión, sangre, derramamiento de sangre y muerte. Es un proceso de muerte que Cristo vivió durante su trayecto a la obra de la cruz, para que en su sepultura existiera una resurrección y nosotros tengamos una nueva vida, sí, sujeta a la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Entonces, con toda humildad, con toda mansedumbre, capacidad de hacer el bien a los demás de manera incondicional, estimemos, compañeros, cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno lo nuestro propio, sino cada cual por lo de los demás, por la necesidad de los demás. Siempre Cristo miraba las necesidades de los demás y miraba cómo las suplía, multiplicaba los panes, les empezaba a enseñar para combatir la ignorancia, la falta de conocimiento, y eso ayudaría mucho a los demás en su proceso de sanidad y liberación interior. Entonces es un deber social, un deber con responsabilidad social. Es indispensable estimar a los demás como superiores, no mirando lo nuestro con egoísmo, sino al contrario, ser generosos para ayudar a los demás en todo lo que necesiten. Haya pues en todos nosotros servidores voluntarios, discípulos, servidores de congregaciones, de fundaciones, servidores voluntarios. Haya pues en todos nosotros este mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.